Polarización fija. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Ahí está colocado 16 voltios, el voltaje de DC. Tenemos dos resistencias de polarización, 2.7K y 470. El transistor es NPN. Las polaridades que están ahí es según la fuente. La fuente, si es positivo arriba, entonces hay caídas de tensión en la resistencia y en el transistor. Esas polaridades ahí significa que el más a menos, según la corriente, entonces disipa energía en forma de calor, al igual que la otra resistencia y el transistor. Ahora, si hacemos ecuación en la base, que sería esta por acá, ¿verdad? Entonces tenemos, y para que esté en la zona activa, que es la zona de amplificación, el voltaje base emisor tiene que estar en 0,7 voltios. Entonces, esa ecuación va a ser 16 igual a 470 resistencia por corriente, eso es ohm, más el voltaje base emisor. O sea, el voltaje acá más el voltaje de acá. ¿Ok? Ahora, si despejamos y de base, significa que base emisor pasa restando y 470 pasa a dividir. Entonces tienes la resta y el cociente nos da 0.0325. Eso sería miliamperes, porque 10 a la menos 3 es un miliampere. O sea, 10 a la 3 pasa como 10 a la menos 3 y eso es un miliampere. Ahora, la corriente de colector es proporcional a la corriente de base a través del factor de amplificación, que es el beta. Si el beta es 90, ese es un 90, ¿ok? Por la corriente de base nos da la corriente de colector, que es 2.93. Luego, en la ecuación de salida, que sería el 16, el 2.7 y el voltaje colector emisor. Entonces sería más menos, 16 igual a 2.7 IC más voltaje colector emisor. De ahí despejamos el voltaje colector emisor, que sería 16 menos 2.7 por IC. El IC, como nos dio 2.93, por el 2.7 nos da 7.91, quiere decir que el voltaje colector emisor es 8.09. ¿Ok? Entonces ya conocemos el punto de operación, que sería o el punto de trabajo, que sería 2.93 en corriente, 809 en voltaje colector emisor, y el voltaje en la corriente de base va a ser 32 micro. ¿Por qué 32 micro? Porque usted tiene en la corriente de base tiene 0.0325 miliamperes. Si lo llevas a micro, multiplicas por 1000 micro. O sea, un miliampere es 1000 micro. Por eso queda 32.5 microamperes. Ahora, para hallar la recta de C, que es esa gráfica que vemos allí, ¿verdad? Entonces, en la recta de carga, esa donde aparece 10 BC 16 menos 2.7 IC, ¿verdad? Entonces hacemos IC 0, entonces BC máximo es 16. Ahora si hacemos BC 0, si este es 0, entonces 16 pasa a negativo y el 2.7 pasa a dividir. Eso sería IC máximo. Ese IC máximo, ese 16 entre 7 que tú ves ahí, que sería 592. Ok, ya ha tenido los valores extremos. 592 es cuando está en saturación, máxima corriente sin voltaje. Ok, en corte sería máximo voltaje 16 voltios, pero sin corriente. Ahora, el 809 y el 293 es el punto de trabajo. Y la curva esa que ves hacia la derecha, que parece 32 micro, esa es la corriente de base. Esa es la polarización fija del BJT. Gracias.